El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presentan Mi Cultura en Casa 2.0. A beneficio de Panamá Solidario. Todos somos Panamá. CERTV. Bienvenidos todos a una nueva edición de Los Jóvenes Preguntan, versión Distritos Creativos. En esta ocasión vamos a estar hablando de la industria creativa y cultural y de qué significa esto de Distrito Creativo. Muchas gracias a todos por acompañarnos desde las redes sociales del Ministerio de Cultura, @miculturapma. Si nos estás viendo, por favor, mándanos tus comentarios, tus preguntas y subes tus fotos con el hashtag CreaEnPanamá. Y vamos a ir el día de hoy hasta nuestra hermana República de Colombia con la licenciada Mónica Ramírez Hartman, directora de CoCrea. Mónica es administradora de empresas del CESA con un MBA de la Universidad Bocconi de Milán, Italia. Realizó estudios de negocios internacionales en Georgetown University, Washington, y de agentes de cambio global en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. Fue seleccionada por el gobierno de los Estados Unidos para ser parte de la Corte 2020 del International Visitors Leadership Program, que en esta edición tiene como tema central la economía creativa. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el sector público y privado, en organizaciones como Citibank, IBM, Invest in Bogotá y Australian Trade Commission, entre otras. Hasta el 2019 fue directora de la Fundación Gilberto Alzate Avedaño, donde trabajó para la transformación del centro de Bogotá desde el arte y la cultura, y desde el 2017 lideró el proyecto Bronx Distrito Creativo de la Alcaldía de Bogotá. Llega a la dirección del CoCrea después de su paso por el Ministerio de Cultura de Colombia, donde adelantó el rediseño institucional para crear la nueva Dirección de Estrategia, Desarrollo y Emprendimiento en el Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja. En el día de hoy ella nos va a acompañar respondiendo algunas preguntas. ¿Cómo estás, Mónica? Muchísimas gracias al Ministerio de Cultura de Panamá por esta estación y por la oportunidad de hablar de distritos creativos. Bueno, y como primera pregunta nosotros tenemos, ¿qué es un distrito creativo? Un distrito creativo es, primero que todo, un espacio físico delimitado en el que se desarrollan acciones o diferentes actividades relacionadas con industrias culturales o creativas. En términos generales, uno podría decir que los distritos creativos se catalogan en tres grandes líneas o tres grandes formatos. El primero de ellos es alrededor de la tecnología, entonces son estos espacios o estas zonas en diferentes ciudades del mundo que uno ve donde se desarrollan proyectos de software, de contenidos digitales, emprendimientos, startups relacionados con la tecnología. Esa es una categoría. La otra es los distritos culturales, que están más encaminados hacia actividades más convencionales, tradicionales de las artes plásticas, de las artes escénicas. Entonces son museos, galerías, residencias artísticas, etcétera. Y están los distritos creativos, que es una combinación de diferentes expresiones de proyectos culturales, creativos, de emprendimientos, etcétera. Entonces es tal vez una versión más reciente de cómo se conectan todos estos tecnología, de artes y de cultura. Pero sobre todo es un espacio físico y en el que se desarrolla con un propósito específico de impacto en la ciudad o en el barrio o en la zona en la que se desarrollan, de generar unas nuevas dinámicas. Con esto surge la pregunta sobre qué es una industria cultural y creativa. Bueno, las industrias culturales y creativas, o la economía creativa como se conoce hoy en el mundo a nivel internacional, o la economía naranja como se usa este término en Colombia, tiene que ver con aquellas actividades económicas o relacionadas con proyectos de sectores tradicionales, por ejemplo, de las artes plásticas, del arte y patrimonio, o con temas como las industrias culturales de audiovisuales, fonográficas, editoriales, o la versión más reciente también de las industrias creativas, que incorporan temas de propiedad intelectual, es decir, cómo una idea se transforma en un bien y servicio que circula y que se consume y que genera un valor agregado. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue la experiencia en el Bronx Distrito Creativo de la ciudad de Bogotá? Fue sobre todo una experiencia de aprendizaje,
porque este proyecto fue pionero en la ciudad de Bogotá. Este es el primer distrito creativo realmente que se empezó a desarrollar por parte del sector público, es decir, de la alcaldía de Bogotá, y eso implicaba muchos retos importantes. Ser la primera vez que se hace algo, es aprender lo normativo, desde los componentes, en este caso de este proyecto puntual, arquitectónicos, patrimoniales, tiene mucho que ver con el contenido que se genera, lo cual parte de la riqueza específica de la ciudad, en este caso de Bogotá, de cuáles son las fortalezas en torno a esas actividades y a esas industrias creativas que pueden nutrir y darle realmente la vida a un futuro distrito creativo. Tiene que ver con procesos de comunicación, tiene que ver con procesos participativos de cómo se trabajan con las comunidades alrededor del proyecto para generar esa apropiación ciudadana, ese vínculo con un proyecto futuro. Así que realmente fue sobre todo un proceso de mucho aprendizaje, de mucho descubrimiento y diría yo, de ser arriesgados, de ser pioneros, de proponer algo diferente a lo que había sido las propuestas de desarrollo de proyectos de revitalización urbana de un territorio específico en Bogotá. Y obviamente diría tal vez el componente más importante es el trabajo articulado entre todas las diferentes instituciones públicas, privadas, sociedad civil, que intervienen para que un proyecto de esta magnitud pueda desarrollarse. Nunca es posible desarrollar algo tan trascendental y tan transformador desde la perspectiva de una sola organización, de un solo ministerio, de una sola secretaría. En realidad, tal vez el aprendizaje más importante es la necesidad de trabajar articuladamente entre varios actores, cubrir todas las dimensiones que tiene un proyecto de esta complejidad, poder trabajar de la mano y poder lograr algo que realmente le sirva a la ciudad y no que sea una decisión técnica que proviene de alguien que está mirando las cosas desde afuera, pero que no necesariamente está involucrado y trabajando con todos estos frentes. Diría tal vez que ese es el aprendizaje más importante de un proceso bastante largo, bastante complejo y que tuvo muchos tropiezos y muchas dificultades en el camino, pero que hoy es un proyecto que avanza de manera muy positiva. Bueno, nosotros vemos el proyecto del Bronx Distrito Creativo como un ejemplo a seguir y nosotros queremos también saber cuáles fueron esos resultados socioculturales dentro de las comunidades que integran el Distrito Creativo. Lo primero es anotar que el proyecto del Bronx Distrito Creativo es un proyecto que aún está en construcción. Por tratarse de un proceso de renovación urbana bastante más amplio que el Distrito Creativo, tiene muchos componentes que tienen que ver con otros proyectos aledaños, complementarios diría yo, pero digamos que los resultados a la fecha son primero que todo lo que fue la intervención de ese espacio, que en Bogotá era un espacio muy difícil. El Bronx era un barrio, una zona de Bogotá que estaba plagada por la criminalidad, la delincuencia, el consumo de drogas, un fenómeno muy fuerte de habitantes de calle sumidos en estas prácticas criminales, y entonces requería una acción muy contundente para primero acabar con esas estructuras, acabar con las prácticas que se desarrollaban ahí, y después venía entonces la toma de la decisión de qué hacer en ese espacio. Y yo creo que fue una decisión muy adecuada y muy firme la de decidir que la transformación del espacio fuera alrededor de la cultura y de la creatividad, que es una fortaleza de Bogotá y que además contaba una historia muy importante, creo yo, mandaba un mensaje muy importante precisamente de transformación, de cómo se puede pasar de ser el lugar más peligroso y menos deseado a ser un lugar que se transforma precisamente a partir de la gente. Entonces diría yo que el resultado más importante es ese cambio de mentalidad y ese mensaje de que sí es posible transformar espacios siempre y cuando haya contenido relacionado con lo que son las fortalezas de la ciudad y con la gente, porque estos procesos no se trata de hacer un espacio bonito, de arreglar unos edificios, de hacer unas intervenciones arquitectónicas, se trata realmente de generar unas nuevas dinámicas socioeconómicas que generen bienestar, que generen empleo, que generen oportunidades. Entonces, en Bogotá lo que está pasando a la fecha es que se va en esa dirección correcta,
técnicamente es un proyecto muy grande, muy costoso y muy complejo, que requiere licitaciones, que requiere adecuación de edificaciones patrimoniales, pero además requiere la construcción de nuevos edificios, así que el contenido todavía no está, el distrito creativo no está operando, en ese sentido no podemos aún medir el impacto en términos de generación de empleo, de cuántos procesos culturales, pero alrededor del desarrollo de ese proyecto, que tomará aún varios años, ya hay unas dinámicas, por ejemplo, lideradas por la Secretaría de Cultura de Bogotá o la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que es la entidad que maneja este proyecto, que ejecuta este proyecto, alrededor de convocatorias para los sectores culturales, alrededor de los emprendimientos culturales y creativos. Y antes de la pandemia y antes de las cuarentenas, muchas actividades artísticas y culturales que se desarrollaban en este espacio aún en proceso de construcción. Así que yo creo que los resultados los veremos en el mediano plazo, yo creo que en un par de años cuando ya esté terminado el proyecto, pero ya se empieza a impactar la zona de manera importante y sobre todo hay un cambio de mentalidad y una visión de que sí es posible transformar zonas de la ciudad alrededor de la cultura y la creatividad. Bueno, este programa está dirigido especialmente para todos los jóvenes emprendedores, los jóvenes artistas y, por qué no, todos los que se dedican al arte, a la cultura y al emprendimiento cultural. Así que, por favor, pueden compartirnos todos sus comentarios con el hashtag #CreaEnPanamá. Y finalmente, para despedirnos de Mónica Ramírez Hartman, le pedimos un mensaje para todos esos jóvenes que en Panamá están creando y se están atreviendo a involucrarse con las industrias creativas y culturales. Mi mensaje alrededor de todos estos sectores de la cultura, del emprendimiento, de las industrias creativas es: hay que atreverse. Estos son sectores que a veces estigmatizados, que no impactan a la economía, que no impactan el desarrollo de un país, y yo creo que en cambio la cultura es un eje fundamental en la construcción de sociedad, es un eje fundamental en el desarrollo y el crecimiento y las oportunidades que ofrece un país o que ofrece una ciudad. No hay que desistir, seguir insistiendo, hay que soñar en grande, hay que proponer proyectos que realmente contribuyan e impacten de manera positiva a la sociedad, trabajar de manera colaborativa. Y yo sí soy una absoluta convencida de que en la cultura, en la creatividad, en el talento está el futuro de nuestros países. Y hay que seguir apostando por eso, seguir deseando y pidiendo a las instituciones públicas que tienen la capacidad de hacerlo, que sigan invirtiendo recursos y que sigan liderando proyectos transformadores alrededor de la cultura y la creatividad. Y yo creo que esa es una decisión que va a generar grandes réditos en el futuro, porque estoy convencida de que la cultura realmente es el eje de la transformación de nuestra sociedad. Así que adelante Panamá con estos proyectos, así como lo ha hecho Colombia, y ojalá podamos en un futuro muy cercano ver el impacto de estas iniciativas en unas sociedades transformadas y mucho más conectadas con esa esencia de lo que somos desde nuestra cultura. Muchísimas gracias, Mónica, y con esto vamos a una pausa y en breve volvemos con el siguiente bloque. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y CERTV, presentan Mi Cultura en Casa 2.0. Goza de las grandes baladas, interpretaciones que te harán soñar. Contigo pinté colores que no existían. Y que con su melodía llega a tocar el alma. Te amo cada día más y una noche más. Mi Cultura en Casa 2.0 presenta a Luis Mario en concierto este viernes desde las 8 de la noche por CERTV. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y CERTV, presentan Mi Cultura en Casa 2.0. Baila mamita, baila caliente, esta es la salsa con la danza del vientre. Baila, en conmemoración al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Talentosos artistas con y sin discapacidad unen en un solo escenario la danza, el canto, la poesía y las artes escénicas para brindar una noche llena de cultura y arte desde el Teatro Nacional. ¿Piensas que estoy en desventaja porque mi mundo es oscuro? ¿Te imaginas que ando sola adivinando lo oculto? La Gala de Cultura Inclusiva 2020.
El domingo 6 de diciembre, desde las 8 de la noche, Mi Cultura en Casa 2.0, Panamá Solidario. Todos somos Panamá. SER TV. Y seguimos con más de Los Jóvenes Preguntan, versión Distritos Creativos. Y no podemos continuar sin darle el agradecimiento al equipo de SER TV, @SERTV Panamá, por apoyarnos en esta producción. Tenemos ahora a Maru Galvez, directora de Economía Creativa del Ministerio de Cultura de Panamá. Maru Galvez, panameña, con más de 20 años de experiencia en la industria de turismo y emprendimientos creativos. Bajo sus cargos ha liderado proyectos turísticos de 650 habitaciones hoteleras, ha gestionado apertura de rutas aéreas desde y hacia Panamá y creado más de 20 campañas promocionales de destino turístico con un resultado de más de 250.000 turistas en mercados como Panamá, Colombia, Costa Rica, Honduras y Canadá. Activa en su comunidad, pertenece a la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Casco Antiguo, donde lidera proyectos de revitalización de espacios públicos. Fue mentora del programa Esperanza San Felipe para resocialización de pandilleros en emprendedores creativos y fundadora de The Casco School, primera escuela internacional bilingüe en San Felipe con énfasis en artes, tecnología e inclusión. Una de las 30 mujeres mentoras del programa Empresarialidad Femenina de Centro Pyme en Centroamérica. En estos momentos ocupa el cargo, como ya dijimos, de Directora Nacional de Economía Creativa en el Ministerio de Cultura de Panamá y cuenta con una licenciatura en la ULACID en Mercadeo y Publicidad y estudios superiores en FIU en Administración Hotelera y posgrados en Turismo Cultural y Patrimonio. Bienvenida, Maru. Hola, Opal, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, empezamos con las preguntas que nos llegan y como estas, la primera es, ¿cómo surgen los ecosistemas creativos en las comunidades para formar los distritos creativos? Mira, como comentó Mónica al principio del programa, los distritos creativos son áreas geográficas y la mayoría están y se identifican cuando hay concentración de estos actores, artistas y emprendedores de los diferentes bienes y servicios culturales. Entonces, uno al identificar el potencial que tiene un área, porque ya está pasando algo, porque recuerden, no es que estos distritos se van a crear porque vamos a imponer que se va a hacer en un lugar, no. Es sacar lo que ya hay en esa comunidad para potenciarlo y que se pueda volver una industria sostenible y que la comunidad entera se pueda beneficiar de un desarrollo socioeconómico sostenible. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar qué hay en esa comunidad. Y definitivamente en base a eso y a través de políticas públicas y a través de definitivamente buscar una manera en cómo implementarlos con aliados estratégicos, porque al final del día esto no puede ser realizado por un Ministerio de Cultura, también como lo dijo Mónica, tienen que haber muchos aliados, no solamente del gobierno central, del gobierno local y también de la sociedad civil y privada para poder implementarlos y que sean un éxito. Después de identificar cuáles son de verdad la concentración de bienes y servicios culturales que tienen estos espacios geográficos, entonces se empiezan a crear ya sea políticas públicas o espacios de infraestructura o mejoras de espacios públicos para que se puedan potenciar estos ecosistemas. Por ejemplo, hay casos donde hay sitios de patrimonio cultural y turístico que se han escogido para estos distritos por el potencial que tienen para turismo cultural. Pero también se han identificado otros espacios, por ejemplo, para la tecnología, como es el caso de Argentina. Hay un distrito que solamente es para tecnología. ¿Qué pasó con este distrito? Se hicieron políticas públicas para fomentar que empresas tecnológicas se mudaran a esta área que estaba abandonada en ese momento y subutilizada y se creara un nuevo distrito donde se mudaron más de 2.000 empresas y crearon miles de empleos todos relacionados con tecnología. Entonces, al crear estas áreas geográficas que le llamamos distritos creativos, estamos ayudando a crear ecosistemas de colaboración, ya sea de un sector de las industrias creativas o culturales o de varios sectores para un propósito en común. Con esto, ¿cómo los jóvenes pueden desarrollarse dentro de un distrito creativo? Mira, el gran potencial que tienen este tipo de proyectos es que trabajan siempre sobre una mejora de espacios de infraestructura para formación de emprendimiento de industrias creativas y culturales.
y siempre eso va acompañado también de proyectos para ayudas, no solamente para dar esa formación y capacitación, sino también con ayudas, ya sea a través de cooperación, de préstamos financieros o de ayudas directas, para que estos emprendedores puedan iniciar sus proyectos de industrias creativas y culturales. Entonces, sabemos que la gran mayoría de estos proyectos cuando nacen son para jóvenes de esas comunidades. ¿Por qué? Porque son las poblaciones que tienen menos acceso a recursos financieros, son los sectores de las comunidades que necesitan ese tipo de herramientas para tener capacidades instaladas que los ayuden a ellos a poder no solamente pues trabajar en un sector de las industrias creativas y culturales, pero ¿por qué no? También volverse en emprendedor o empresario de estas industrias. Entonces, siempre estos proyectos tienen como énfasis el mejoramiento urbano de un sitio. La mayoría de estos sitios siempre están abandonados o son considerados peligrosos o han sufrido un movimiento de población. Entonces, al volver a crear estas políticas en estos distritos, les damos la oportunidad, sobre todo a esa comunidad joven, para que puedan formarse, capacitarse y poder empezar sus emprendimientos y realizarlos en el sitio. Porque todo cuando se crean este tipo de programas, viene mucha inversión, no solamente del Estado, pero viene inversión privada. Y lo que queremos es que esa inversión al final del día, los primeros beneficiarios sean de la comunidad, sean esos sectores como jóvenes, como mujeres, que puedan ser los que se empoderen y sean ellos los actores y sean los que sean los protagonistas de esos emprendimientos y empresas creativas que se formen en los distritos. Y si tú, joven que nos escuchas y nos miras, perteneces al grupo de industrias creativas y culturales, te invitamos a registrarte en el registro de emprendedores creativos y culturales. Súmate ya en nuestra página web www.micultura.gov.pa para que puedas conocer todos los planes y proyectos que tiene el Ministerio de Cultura para el desarrollo de la industria creativa. Con esto seguimos en la siguiente pregunta, que es si en Panamá existen distritos creativos. Bueno, en este momento en Panamá estamos empezando con el programa de los distritos creativos. Lo bueno fue que ya tenemos la aprobación en tercer debate de la Ley General de Cultura, donde se crea el marco legal de los que van a ser los distritos creativos en Panamá. Con esto ya hemos identificado los primeros con prioridad en los que va a avanzar el Ministerio de Cultura. El primero va a ser en el Centro Histórico de Panamá. Va a tener un acompañamiento del Plan Patrimonio Vivo del Banco Interamericano de Desarrollo y la idea es que sea desarrollado e implementado por el Ministerio de Cultura, pero a través de la Comisión Interinstitucional que se creó del Ministerio de Presidencia, donde ya tenemos mapeados los aliados estratégicos, porque al final del día, como lo dijo Mónica también, estos son programas que son transversales. Y no solamente impactan la cultura directamente, pero impactan el mejoramiento de espacios públicos, el mejoramiento en la educación, el emprendimiento, comerciales y demás. Entonces ya tenemos esos aliados a través de la comisión y este es el primer proyecto que hemos identificado porque el sitio reúne todos los requisitos. Uno, hay una concentración alta de artistas y emprendedores culturales. En el Estudio Nacional de Industrias Creativas y Culturales que publicamos hace un mes, pudimos detectar que en el área de San Felipe, Caledonia, Santa Ana, El Chorrillo, hay una alta concentración de artistas y emprendedores de gastronomía, de música y artesanía. Segundo, pues como saben, los corregimientos de Chorrillo, Santa Ana y Caledonia son considerados áreas donde necesitamos, como desde el sector público, poder ayudar a mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de mejoras en infraestructuras, en espacios públicos, pero sobre todo son poblaciones que necesitan que se puedan instalar capacidades para que ellos puedan ser sus propios emprendedores y por eso hemos detectado que en el centro histórico cumple con la mayoría de los requisitos para que sea el primer proyecto, sin dejar atrás que por supuesto el centro histórico es el segundo lugar más visitado de Panamá y ya sabemos que el turismo cultural es una manera y una de las maneras más importantes en cómo los emprendedores de industrias creativas y culturales van a poder comercializar sus bienes y servicios culturales a través del turismo. El segundo sitio que tenemos identificado para el segundo distrito va a ser en el área de Colón y alrededor de la Escuela Abel Bravo, que va a ser el nuevo Centro Cultural Abel Bravo de Industrias Creativas y Culturales también, y la idea es crear también ese mismo ecosistema alrededor de este centro y por supuesto para empoderar a la comunidad de Colón. Son los dos que tenemos identificados por ahora. Bueno, y parte de la nueva normalidad y del nuevo trabajo que debemos hacer todos como panameños y panameñas es luchar por derribar la sexta frontera, que es
la lucha frontal contra la pobreza y la desigualdad, y eso se traduce en la generación de nuevos espacios para el impulso del desarrollo económico nacional, especialmente en los jóvenes y los que más lo necesitan. Con esto, ¿cuál es el impacto económico que puede tener la economía creativa? Mira, definitivamente la economía creativa, y sobre todo en estos tiempos post-COVID, se puede volver de verdad en el pilar en cómo revitalizar la economía y recuperarla a través de la creación de nuevas industrias y de nuevos empleos, y sobre todo tratando de que sea orientado a esas poblaciones que son las más afectadas en este momento, como jóvenes y como mujeres. En Panamá hay un alto contenido y una alta concentración de artistas, de personas creativas, con ganas de innovar en todos los aspectos de las culturas, porque recuerden que las industrias creativas y culturales son 48 subsectores y es tan amplio que va desde gastronomía hasta innovación y tecnología. Y tenemos alta concentración, pero lo que le hace falta para poder que de verdad sea un desarrollo socioeconómico y sostenible, sobre todo ahora post pandemia, es poder nosotros desde el sector público dejar y crear proyectos que ayuden a la capacitación, a la formación académica de estas industrias creativas y culturales, porque debemos de pensar que son empíricas. Tienen que tener una formación académica, tienen que formalizarse, porque es otra cosa. Las industrias no pueden ser solamente ganas de hacer algo los fines de semana o para complementar, no, tiene que ser una industria. Y para que sea una industria tienen que estar formalizados, tienen que tener gremios, tienen que tener cooperativas. Y de esa forma pueden acceder a la debilidad más grande que tienen estas industrias creativas y culturales, que es el acceso a recursos financieros, tanto a través de ayudas directas como de cooperación o como préstamos. Entonces, esos son los 3 pasos en los que estamos nosotros programando la mayoría de los proyectos de economía creativa a través del Ministerio de Cultura, para poder darles la oportunidad a toda esa población que ha sido más afectada post-COVID a que pueda haber una recuperación económica sostenible a través de la economía creativa, y en Panamá hay bastante capacidad para poder lograrlo. Bueno, y con estas respuestas nos vamos a la siguiente pausa para entonces continuar con el tercer y último bloque de esta edición especial, Los Jóvenes Preguntan, edición Distritos Creativos. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y CERTV, presentan Mi Cultura en Casa 2.0. Goza de las grandes baladas, interpretaciones que te harán soñar. Contigo pinté colores que no existían. Y que con su melodía llega a tocar el alma. Te amo cada día más y una noche más. Mi Cultura en Casa 2.0 presenta a Luis Mario en concierto este viernes desde las 8 de la noche Vuelve el corazón. por CERTV. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y CERTV, presentan Mi Cultura en Casa 2.0. Baila mamita, baila caliente, esta es la salsa con la danza del vientre. Baila, En conmemoración al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, talentosos artistas con y sin discapacidad unen en un solo escenario la danza, el canto, la poesía y las artes escénicas para brindar una noche llena de cultura y arte desde el Teatro Nacional. ¿Piensas que estoy en desventaja porque mi mundo es oscuro? ¿Te imaginas que ando sola adivinando lo oculto? La Gala de Cultura Inclusiva 2020. El domingo 6 de diciembre, desde las 8 de la noche. Mi Cultura en Casa 2.0. Panamá Solidario. Todos somos Panamá. CERTV. Y llegamos al último bloque de este programa en su edición especial Los Jóvenes Preguntan, Distritos Creativos. Esta vez tenemos la novedad del muro social con mi compañero Aldair Achón. Aldair, bienvenido. Hola a todos, qué gusto estar hoy con ustedes. Recuerden seguir las redes sociales del Ministerio de Cultura a @miculturapma, y como el programa de hoy está dedicado a las industrias creativas culturales, entrar al sitio Crea Panamá y descargar el primer estudio nacional de industrias creativas en www.micultura.gov.pa. Como primera interacción tenemos desde Instagram a Camel Raquel Grimaldo, que nos pregunta si la gastronomía panameña y quienes la preparan forman parte de la industria creativa cultural.
Sí, la respuesta es correcta, sí forman parte. Recuerden que las industrias creativas y culturales, como se dividen en dos, las industrias creativas son todas esas industrias en donde la persona está creando una pieza que puede registrar en su autoría o con propiedad intelectual. Y eso puede ser música, editorial, cine, diseño de tecnología, de apps y demás. Pero las industrias culturales son las que tienen en su base el patrimonio inmaterial cultural. Y en este caso, la gastronomía, por supuesto, es una de ellas. Nosotros en el Ministerio de Cultura hemos identificado que no solamente existe una alta concentración de emprendedores, artistas y empresas de la gastronomía, no solamente en la provincia y la ciudad de Panamá, pero alrededor de todo el país. Hay una gran representación en todas las provincias y todas las comarcas. Y es que la gastronomía al final del día es una manera en cómo podemos contar toda esa cultura y tradiciones que tienen diferentes comunidades, que tienen diferentes pueblos y definitivamente forman parte de esa industria. Entonces, al poder sacar y rescatar ese patrimonio inmaterial de la gastronomía que cuenta la historia y la cultura de nuestros pueblos y llevarlo a una industria, por supuesto que forman parte de las industrias culturales y forman parte de una de las que tienen más representación aquí en Panamá. Gracias. Ahora la señora Chanita de Artesanías Chanita nos pregunta si las artesanías a mano se toman en cuenta como una industria creativa cultural. Sí, la respuesta es correcta también, sí se consideran, y es muy parecida a la respuesta de la gastronomía. La artesanía está dentro del sector primario de diseño en las industrias culturales, pero uno de los subsectores es la artesanía. Y como conocemos la artesanía y como está en la Ley General de Artesanías de Panamá, es todo pieza que se desarrolla de forma artesanal, o sea, con las manos, donde los procesos que se utilicen algún tipo de instrumento o industrializado sea mínimo o casi nulo. Entonces, definitivamente, la artesanía como está en Panamá, con sus 12 categorías, porque recuerden que dentro de la artesanía hay 12 categorías que van desde cuero, diseño de madera, la orfebrería y la manualidad, entre otras más. Todas forman parte también de las industrias culturales, porque de vuelta, la artesanía también viene de cómo podemos nosotros dar a conocer ese patrimonio inmaterial que tenemos en las comunidades y en las diferentes provincias que tenemos de Panamá. Y al convertir ese conocimiento ancestral y hacerlo en una pieza, en un bien, un servicio cultural que se pueda comercializar, pues es ahí donde se vuelve una industria, porque hay muchas artesanas que nos preguntan y nos dicen, pero ¿cómo vamos a hacer industria si el proceso de confección es artesanal? Como acabo de explicar, no puede haber una manera de fabricar como si fuera una industria. Entonces, se siguen realizando la artesanía de manera artesanal, o sea, manual, pero la manera en cómo se comercializan es ahí donde se vuelve una industria. ¿Por qué? Porque las artesanas pueden montar cooperativas, se pueden asociar, pueden participar en ferias artesanales, pueden hasta ahora, como estamos trabajando en programas para que las artesanías se puedan vender en marketplaces internacionales y poder lograr mercados internacionales que puedan comprarlos a través de plataformas digitales. Entonces, en la manera en cómo se formaliza y cómo se comercializa es donde se vuelve una industria. Pero la artesanía manual se considera industria cultural porque es de patrimonio inmaterial. Gracias. Ahora, el señor Luisín nos pregunta cuáles son los planes y los lugares donde Mi Cultura ha identificado como distritos creativos. Sí, bueno, nosotros tenemos identificado el primer proyecto en el Centro Histórico. El Centro Histórico es un programa que estamos llevando a cabo también de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo bajo el plan Patrimonio Vivo. Y Patrimonio Vivo, lo que hablamos es el tratar de rescatar la riqueza de las comunidades en sus lugares, porque como ya vemos lo que ha pasado en Casco Antiguo, que es el área de San Felipe, se invitó a esa inversión para revitalizar los espacios y las infraestructuras, pero al hacerlo también pasó una gentrificación. Y las comunidades que vivían en el barrio originalmente fueron desplazadas por esta inversión económica que llegó al lugar. Entonces, la idea de este programa del Centro Histórico es poder integrar no solamente a San Felipe y el Casco Antiguo, sino también a Chorrera, a Santana y las áreas de Caledonia en un solo espacio para que cuando volvamos a gestionar nuevas inversiones y que estos espacios también tengan esa revitalización urbana a través de industrias creativas y culturales
ya sea del sector público o privado, podamos también tener proyectos paralelos que vayan empoderando a la comunidad, que los vaya preparando a que no solamente se sientan orgullosos de esa riqueza que tienen cultural que ya existe, pero que sepan cómo convertir eso en un desarrollo socioeconómico sostenible para ellos a través de emprendimientos de industrias creativas y culturales. Y es por eso que este primer distrito creativo lo hemos mapeado en el área de Chorrillo y Santa Ana. Ya tenemos identificado el lugar donde va a ser el Centro de Formación de Industrias Creativas y Culturales, que va a ser la primera escuela creativa de Panamá, en la actual Escuela Manuel Amador Guerrero, en toda la entrada de Chorrillo. Y la idea es que esta escuela, que va a formar a las personas de esa comunidad a cómo convertirse en emprendedores de industrias creativas y culturales, vaya acompañado también de calles culturales y corredores gastronómicos, donde estos emprendedores puedan comercializar y exhibir sus bienes y servicios culturales cuando ya pasen por los programas de capacitación y de ayuda directa. Casualmente estamos por lanzar en el Ministerio de Cultura, estamos lanzando ya el primer programa de capacitación de industrias creativas y culturales para 1.200 personas, y de esas 1.200 personas, el 50% van enfocadas en áreas de prioridad, que es el centro histórico, o sea, los corregimientos de San Felipe, de Chorrillo, de Santa Ana, Caledonia y de Colón, que es el segundo lugar donde también hemos identificado la construcción del segundo distrito creativo alrededor del nuevo Centro Cultural de Industrias Creativas y Culturales también, que va a ser el Abel Bravo. Entonces, con estos dos sitios ya estamos empezando a trabajar en proyectos a corto y mediano plazo para empezar a implementar, porque como sabemos, esto es un trabajo que va a involucrar la ayuda de muchas personas, de muchas instituciones y sobre todo de todo ese sector cultural y creativo en las comunidades, porque son ellos los que tienen que al final del día ser los prioritarios y los que gestionen este proceso para que se pueda implementar de manera exitosa. Gracias. Muchas gracias a todos los televidentes por sus interacciones en las redes sociales, y recuerden seguir la agenda cultural en @milculturapma. Ahora, desde vía Twitter nos pregunta el señor Nelson Frías si el deporte se desarrolla dentro de los distritos creativos. Bueno, los deportes como tal no forman parte del listado de sectores de industrias creativas y culturales, pero por supuesto que también tienen un componente social importante, sobre todo porque los distritos creativos también buscan revitalizar espacios públicos que hayan sido abandonados a través de creación de nuevos parques, de plazas y de espacios públicos de exhibición, que pueden servir también en su futuro, así como para exhibición y comercializar diferentes componentes de las industrias creativas y culturales, también pues para el deporte en las comunidades, porque sabemos que también es otra importante parte en ese desarrollo socioeconómico y cultural que puede tener una comunidad. Entonces, específicamente no, pero sí, digamos, el deporte puede complementar en esa revitalización de espacios que se dan en los distritos creativos. Sí. Gracias. Te invitamos a que apoyes a la reactivación del casco antiguo, que junto con el Ministerio de la Presidencia y la Autoridad de Turismo y el Ministerio de Seguridad Pública, junto con el Ministerio de Cultura, han organizado activaciones culturales en las distintas plazas y parques con estacionamientos, seguridad, restaurantes y todas las medidas de bioseguridad para que puedas apoyar este movimiento. Ahora, en Facebook tenemos otra pregunta de la señora Piti, que nos pregunta ¿dónde está el folclore y la tradición en la creación de los distritos creativos? También, por supuesto, el folclore panameño también es patrimonio inmaterial. O sea, al final del día, todas estas diferentes sectores de las industrias culturales, llámese folclore, artesanía, gastronomía, todo forma parte de ese patrimonio inmaterial que tienen nuestras comunidades. Entonces, el folclore, por ejemplo, puede ser una industria cultural a través de los festivales. En Panamá se celebran más de 300 festivales anuales. La gran mayoría tienen contenido folclórico o gastronómico. Y de esta forma pueden ser una manera en cómo pueden esas comunidades potenciar ese patrimonio, y no solamente potenciarlo, sino que al crear estos festivales también parte de la agenda importante que deben de tener es que puedan sostenerse en el tiempo, que estas tradiciones se mantengan, que pasen de generación en generación y que no solamente sirvan para algo puntual de un fin de semana que genere por supuesto un ingreso económico adicional a la comunidad, pero que también sea un hilo conductor durante todo el año para que se pueda generar y fomentar el rescate de esas tradiciones y se mantengan en las comunidades. Entonces, por ejemplo, ¿cómo el folclore puede ser una industria cultural? A través de celebraciones populares y de festivales que tengan en sus comunidades, en donde tengan un impacto económico,
que pueda generar empleos, pero también que ayude a ese rescate del patrimonio inmaterial que tiene la comunidad y se pase de generación en generación. Muchas gracias a todos nuestros seguidores de @miculturapma, que seguiremos viendo todas sus interacciones a través de nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter para que puedan seguir informándose de todos los proyectos que se desarrollan en el Ministerio de Cultura. Ahora, con mi compañera Opal, adelante. Bueno, como ustedes ya saben, es de este programa hacer el reto hashtag y hoy vamos a estar con Maru haciendo el reto hashtag versión Distritos Creativos. Iniciamos este reto, tú sabes, yo pongo un hashtag y luego tú pones el hashtag que mejor te parece. Recordemos que la última vez que hicimos esto, yo creo que todos ustedes decidieron por unanimidad que el profesor Luis Navas, quien hizo este reto anteriormente, había ganado el reto hashtag, así que vengo yo por mi revancha aquí. El primero es la foto del reconocido Café Coca-Cola en Santa Ana, al que yo podría colocarle el hashtag parking. Ok, yo le pondría Arrabal Cultural. Hashtag Arrabal Cultural. Hashtag Arrabal Cultural. De Compartan. verdad, mi hashtag fuera mi lugar favorito en Santa Ana, porque no es, pero vamos a ponerle Arrabal Cultural. Compartan ustedes sus hashtags con el hashtag también acompañado, hashtag Crea en Panamá, y etiqueten @miculturapma y @CERTVPanamá. Continuamos con la segunda foto, que es una foto del casco antiguo, el centro histórico. Yo le pondría a esto hashtag buenas fotos. Mi hashtag fuera hashtag Patrimonio Vivo. Súper bien, continuamos entonces con una foto que a mí en lo personal me encanta, que es un mural de esas buenas fotos que nos podemos tomar en casco. Esta foto yo le pondría hashtag el talento de mi país. A esa foto yo le pondría hashtag todo es cultura. Y bueno, por último, tenemos el Museo Reina Torres de Araúz, que es uno de los proyectos insignia del Ministerio de Cultura, ubicado en la 5 de Mayo, ese centro donde converge mucha cultura de nuestro país y donde casi todos tenemos la cotidianidad de pasar por ahí, los que vivimos en la ciudad de Panamá. Yo le pondría a esto hashtag pronto. Yo iba a poner algo parecido, como coming soon en español, pronta apertura, pero vamos a ponerle hashtag viene el Marta. Y bueno, con estos hashtags y con la interacción de todos ustedes, terminamos esta edición de Los Jóvenes Preguntan, Distritos Creativos. Sigan compartiendo todas sus preguntas, síganos en redes sociales y pueden ponernos ahí qué otros temas desean que toquemos en estos conversatorios dirigidos a la juventud. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y CERTV presentaron Mi Cultura en Casa 2.0. A beneficio de Panamá Solidario. Todos somos Panamá. CERTV.